tu nombre y suplicar e implorar tu gracia, tu amor, tu perdón, Padre, en cada uno de los que estamos aquí, Padre amado. Señor mi Dios, perdone nuestros errores, nuestros pecados, Señor mi Dios, porque, Señor, reconociendo que no somos perfectos, Padre mío, pero pidiendo que en tu nombre, Señor, podamos, Señor, levantarnos y llegar a esa perfección, Dios, solo con la guía de tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios. Como dice en tu palabra, Señor, porque solamente tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y tú, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y Padre, algo que en esta hora estamos suplicando, Padre mío, celestial, a que podamos caminar, Padre amado, en esa rectitud, Señor, haciendo a un lado todo lo que no es agradable a ti, Padre mío. En el nombre de Jesús pedimos que sea la unción de tu Espíritu, Señor, en este día, Señor, en este tiempo de oración, en la reunión, Padre mío, que tú prepares, Señor, nuestro corazón, Padre mío, nuestra mente, mi Dios, y que estemos receptivos a escuchar tu dulce voz, Padre amado. Por favor, queremos que tú quites todo obstáculo, mi Dios, y que tu nombre sea glorificado en esta noche, Padre. Queremos, Padre, suplicar que, por favor, Padre, de este tiempo, Señor, tú nos prepares, Dios, en el cual también uses a tu sierva, Señor, para tu palabra. Con cada uno de nosotros en esta reunión, Padre mío, por favor, Padre, que tú pongas jabones en sus labios, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ungiendo su vida, Señor, y que, amado, y con las palabras de tu sierva podamos, Señor, tener, Padre mío, pues esa conciencia de que, Señor, sin ti no somos nada, Padre amado. Por favor, guíanos, Señor. Por favor, Padre mío, nos ponemos en tus manos a cada uno de los miembros de la fraternidad, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y por favor, Padre mío, en este tiempo, Señor, que tú inclines tu oído, Señor, y que te goces con la alabanza de este pequeño pueblo, Padre. Por favor, Padre, nos unimos, Señor, para que, Señor, no seamos nada más oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que tú nos levantes, Señor, Padre, como el lema de fraternos, esforzándonos, valientes, Señor, porque solo el reino es de los valientes y lo arrebatan, Señor. Padre, que ese lema no sea nada más el de estarlo diciendo, sino que sea una realidad, Padre, en la fraternidad, y que nos sigamos levantando, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Padre, recibe la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Abner, a nuestro hermano Jesús Castro, nos va a ayudar a orar por el trabajo, hermano, por favor. Padre, en este punto para la honra y gloria. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones, tenemos fe en Jesús, sus promesas, y sabemos que clamando a ti y haciéndolo con toda fe, tú nos cumples y nos ayudas, Señor. Es por eso que pedimos que todos aquellos fraternos que tienen su trabajo
o aquellos que no tienen empleo, sean bendecidos por ti, Señor. Que tu mano bendita los guíe, los ilumine y que esos trabajos, Señor, sean respetados y conservados. Vivimos en momentos difíciles, en ocasiones de reducción de personal en algunos lugares, de liquidaciones, o con la pandemia, Señor, también de reducir la fuerza de trabajo en las factorías, en las industrias. Padre, te rogamos que tú nos sigas sosteniendo a todos aquellos varones que tienen su empleo, que lo cuidan y cumplen para no perderlo. Bendícelos, Señor. Bendice a los hermanos que tienen un negocio, una empresa, sé con ellos, porque lo hacen con toda fe, confiando en tu bondad y en tu misericordia. Por eso, Señor, estamos aquí también confiados en que tú nos bendices, que eres un Dios bueno, un Dios de bondad, y que tu misericordia nos sostiene y nos alienta. Te pedimos por aquellos hermanos que tienen limitaciones económicas, que por la pandemia han quedado fuera de la fuerza de trabajo. Bendícelos, Señor. Bendice a los jubilados, a los pensionados, todos que tienen que ver con la fuerza de trabajo. Todos aquellos varones, jóvenes, maduros y ancianos, todos, Señor, sean bendecidos por ti, para que conserven su trabajo, para que conserven su fuente de ingresos. Esto, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos encarecidamente en el precioso nombre de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. En su santo nombre te lo pedimos, te damos. Amén. Gracias, hermano. Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano René Vázquez, que ya está conectado, para que ore por las esposas. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche nos acercamos ante tu presencia para agradecerte por tu amor y tu misericordia que hasta aquí nos ha sostenido y que en el día a día se ha manifestado a través del apoyo de la esposa de cada uno de mis hermanos fraternos. Padre, en esta noche las ponemos bajo tu cuidado, suplicándote seas en sus anhelos e inquietudes, y que también cada uno de nosotros seamos el esposo que ellas necesitan. Guárdalas de todo mal y cada día renueva sus fuerzas. Te lo suplico en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, hermano. Vamos a dar el tiempo a su hermano Fernando González para que ore por tu bendición. Buenas tardes, hermano. Señor, damos gracias por permitirnos estar aquí en este día, por darnos una vez más presente y tenemos en este momento en especial, pido por todos aquellos niños que son parte de la comunidad mentalista, en especial por todos nuestros hijos, por los jóvenes que integran esta comunidad del buen pastor. Te pido que puedes sacar a los niños que ahorita están en vacaciones, que han, al igual que nosotros, tal vez muchos de ellos no conocían lo que era vivir una pandemia, pero ahora lo vivieron. Están cerrando cursos que han sido años escolares difíciles y que nos hace poder llevar adelante y sacar adelante. Muchos de ellos se encuentran con algún retraso ocular, por algún tema de conexión, porque muchos papás han hecho los esfuerzos para que los hijos también estén conectados a la distancia,
Yo te pido que nos ayudes, nos bendigas y que van a tener un tipo de descanso pequeño en este verano, como así lo dijo nuestras autoridades, pero va a ser reconfortante para ellos, para poder iniciar un nuevo año con toda la ganas del Señor. En especial también te pido por todos los jóvenes de la Liga, Dios, que hay problemas muy grandes y lo veo no nada más en nuestros jóvenes, Señor. Creo que hay ligas que están desapareciendo a causa de la pandemia, muchísimas cosas que se derivaron de ella. Hay muchos jóvenes perdidos y hemos estado trabajando muy duro para poder regresar a ellos, para poder tener buenas reuniones y iniciar con ellos. Te pido que nos ayudes a todos los que somos profesores, a los líderes y familiares de la iglesia, a que les des sabiduría, les des fuerzas, les des poder para poder seguir con esta parte de la iglesia que es muy importante con las siguientes generaciones que van a sostener nuestras iglesias. Por eso te pido en este momento un especial bendición a todos aquellos que para que puedan hacer más gente aquí, Señor. Para que podamos ver una iglesia llena de jóvenes, la verdad es que nos interesa. Te pido que nos bendigas y bendigas a todos los hijos de todos los hermanos que están en esta comunidad y que los prosperes para poder seguir dándoles lo mejor que podamos a nuestros hijos y esta parte. La alegría de nuestro hermano Max, nos gozamos con esté con nosotros, unidos y conectados. Y le vamos a pedir, por favor, que ore sobre este privilegio. Vamos a hacer nuestro Así que estamos gracias a Dios el día de hoy. Y puede quedar el trabajo para la hermana Irma, 8 iglesias que puedan implementar la sociedad misionera femenil y 4 socias civil. Esperamos que lo hagan. Son 8 socias. A la liga y sabemos, Señor. Aquí está.
el avance para este año ya agosto y una nueva forma de orientar tuve la grande que ayudó los demás a de la
por su oración. Y vamos a continuar orando unos por otros. Y en esta hora vamos a continuar con la oración. Bendito Padre de Dios, damos muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar reunidos en esta hora, Señor. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Señor, y en la vida de cada uno de los hermanos fraternos, la pastora, sus familias, Señor. Sabemos que tú eres el que sostiene esta iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque cada oración que ha sido expresada, Señor, Señor, que en todo momento de conflicto ellos puedan sentir tu presencia, Señor, protegiéndolos y guardándolos de todo mal. También queremos pedirte, Padre, en esta hora por la vida de nuestro hermano Toño Xicotenca. Padre, te damos gracias porque su recuperación es continua y queremos pedirte, Padre, que sigas con él, dándole fortaleza, dale paciencia también, Señor, y que él pueda sentir también tu mano, Señor, dándole apoyo, dándole, Señor, aliento también, para que él pueda restablecerse y en su momento que dará testimonio de todo este proceso que ha vivido, Señor, y podamos gozarnos nuevamente con su presencia entre nosotros. Te damos gracias por la vida de Pepe Abad. Pedirte también, Señor, que tú estés con él, que fortalezca su cuerpo, Padre, su espíritu, y que en todo momento también él puede dar gracias de que tú estás con él, Señor. Tú hasta este momento lo has sostenido, Señor, y lo sigues guardando, y lo ponemos en tus manos. También por la vida de nuestra hermana Magdalena, Padre, por su operación y de catarata en su ojo, Señor. Sabemos que también en todos los padecimientos que ella ha tenido, Señor, los ha puesto en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el que tiene el control de nuestra vida, Padre, de cada aspecto de nuestra vida, nuestra salud, Señor, de nuestra economía, de cada situación por la que vivimos, tú tienes el control. Y la ponemos en tus manos en esta noche. Y te doy muchas gracias también por la vida de mi hermano Max, quien en esta noche se está conectando y congregando con nosotros a la distancia, pero sabemos que estamos unidos por un mismo espíritu. Y gracias por su vida, porque tú también le has fortalecido, Señor, tú le has animado. Seguimos pidiendo, Padre, por su vida, porque él pueda saber que cuenta contigo, Señor, pero también cuenta con los hermanos fraternos, que podemos, Señor, en algún momento dado, si él necesita platicar con alguno de mis hermanos, lo pueda hacer sabiendo que contará con la asistencia y con la disponibilidad de mis hermanos para poder escucharle también, Padre. Estamos pidiendo también por nuestro hermano Donato. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes tus planes, Señor, para su vida. Permítele, Señor, en este proceso también de restauración y de recuperación, sentir tu presencia, Padre, para que él pueda dar gracias de que tú hasta este momento también le has sostenido. Lo ponemos en tus manos, conjuntamente con su familia, Padre. Y sabemos que mucha gente está orando también por su restablecimiento. Sabemos que tú guardas su espíritu, guardas su mente, Padre, y que en todo momento él pueda sentir tu presencia cerca de él, Señor. También te damos gracias, Padre, por nuestro hermano Juan Carlos Mejía, por la operación que él atravesó, Señor, y gracias porque tú le sigues dando también el restablecimiento de su ojo, Señor. Gracias porque podemos saber que la recuperación, aunque son lentas las recuperaciones, sabemos que tú nos das paciencia, nos das ánimo, Señor, para saber que todo estará bien, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por la señora Pam Henderson, y sabemos que son situaciones muchas veces muy difíciles para nosotros, pero para ti no hay nada imposible, Padre. Por eso acudimos a ti, pidiéndote por su vida, por el cáncer que está padeciendo, Señor. Pedirte, Padre, que des paz a su vida, que des tranquilidad, ánimo y fuerza, sabiendo que tú estás con ella, Padre, atravesando también este proceso difícil de enfermedad, Padre. Ponemos también a nuestra hermana Lidia Ponce, Señor, pedirte, Padre, que sigas dándole fortaleza, Padre, que sigas animándola, que no las dejes, Señor, sola, que ella pueda sentir en todo momento, Señor, tu mano sosteniéndola,
sosteniendo sobre todo en los momentos, Padre, de quimioterapias, Padre, que son procesos también muy difíciles, dolorosos, Señor, y confiamos, Padre, que tú estás perfeccionando tu obra en su vida, Padre. Nos ponemos en tus manos, confiando en que tú harás la obra perfecta en su vida, Señor, y sabemos que estás con ella en este momento, con su familia, Señor, y sabemos que está todo bajo tu control, Señor, y bajo tu cuidado, Padre. Te damos gracias también por la de su esposo, Señor, por la de sus hijitos, Señor, pidiéndote también que en todo momento de situaciones difíciles, ellas puedan sentir también que tú estás con ellas, Padre. Por el pastor Nicán y su familia también, Señor, que este proceso de cáncer por el que está atravesando, Señor, podamos, Señor, ver un milagro en la vida de nuestro hermano Nicán, Padre. Sabiendo que tú, para ti no hay nada imposible, Señor. Confiamos, Señor, también por nuestra hermana Raquel Cacique. También pedirte, Padre, que seas en su vida. Gracias porque tú has hecho milagros, Señor, en su vida, Padre. Podemos constatar que eres tú quien ha restablecido su vida, Señor, y sigue restableciendo su salud, Padre. Gracias por su vida, por la vida también de su familia, Señor, y porque ella te ama, Señor, ella te busca, ella busca servirte también, Padre. Por el negocio de nuestra hermana Mari, esposa de nuestro hermano Gabino, por su vida, Señor, porque sabemos que tú provees, tú sostienes ese hogar, Señor, y sabemos que en todo momento podemos ver tu mano poderosa, guardarlos, Señor, ayudándoles, proveyéndoles todo lo necesario, Señor, para el sustento. Te damos muchas gracias, Señor, porque también por nuestro hermano José Guadalupe Ponce, por la movilidad en su cuerpo, Señor, y la visión en su ojo. Tú lo conoces, Padre. Tú sabes quién es y sabes, Señor, la necesidad por la que está atravesando. Y queremos ponerlo en esta hora en tus manos, Señor, confiando en que tú harás una obra perfecta en su vida, Padre. Por Soledad Huerta, Señor, también por su vida espiritual, Señor, confiamos en que tú harás la obra, Señor, también harás un milagro de conversión en la vida de esta persona. Confiamos, Señor, en que tú estás atento, Señor, a nuestras oraciones y reconocemos que tú estás, Señor, en su momento, Señor, podrá ella reconocerte como su Señor, como su Salvador. Por Rey David Macarena, Señor, por la meningitis que está afectando su cerebro, Padre, pero sabemos que su recuperación también es lenta. Confiamos en que tú terminarás la obra, Padre, en la vida de este hermano, Señor. Y gracias, Padre, por los trabajos de nuestros hermanos que acuden a los hospitales, Señor, a levantar las peticiones de oración. Y sabemos que hay mucha necesidad, Padre, que hay mucha necesidad de orar por las personas, Señor, y ayúdanos a ser sensibles a esta necesidad. Que podamos también, además de llevarles un poco de alimento, Señor, llevarles el alimento espiritual, Padre. Un momento de consuelo, Señor, de aliento. Que seas tú el que en todo momento sea el que hable sus vidas, Padre, a través de mis hermanos, Señor. Te damos muchas gracias por todos los ministerios que hay en esta iglesia, Padre, y que seas tú que levante aún más ministerios para servirte, Padre, para darte a ti la honra y la gloria, Padre. Y que seamos instrumentos en tus manos, Señor, de servicio, Padre, y que en todo momento esta iglesia se caracteriza por el servicio que da a los demás. Te damos muchas gracias, Padre, y estamos también por iniciar nuestra reunión. Pedirte, Padre, que tú estés con nosotros, que te agrades de nuestra alabanza, Señor, que podamos escuchar tu voz a través de la pastora, a través de la prédica de tu palabra, Señor, y de la comunión que hay entre hermanos también, Señor. Podamos ver también tu presencia. Confiamos en que tú estás aquí y tu presencia se mueve, Señor, tu Espíritu Santo se mueve en este lugar y podamos, Señor, escuchar tu voz en esta hora, Padre. Te agradecemos todo, no por nuestros méritos, porque ninguno tiene méritos, sino por los méritos de tu amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Entonces vamos a iniciar nuestra reunión de esta noche y vamos a
pedirle a la pastora que nos elegue a Dios en oración con una oración de invocación, por favor. Oramos, mis queridos hermanos. Padre Dios, en esta noche nuevamente estamos delante de tu presencia. Ahora para decirte que prepares todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que este tiempo sea de alabanza y adoración a tu precioso nombre. Solamente tú, alabado y exaltado. Que todo lo que hagamos en este momento, a partir de este momento, te rinda ese honor y esa gloria. Prepáranos, instrúyenos, guíanos, de tal manera que sea que leamos tu palabra, que cantemos alabanza, demos testimonio de todas las obras que tú has hecho en nosotros, que en cada una de esas cosas aprendamos de tu voluntad y podamos darte esa honra y gloria que solamente tú mereces. Aquí estamos, recibe toda la alabanza y toda la adoración de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos que en esta hora están con nosotros y también están conectados. Entonces se encuentra conectados nuestro hermano Max, nuestro hermano René, nuestro hermano Joel, nuestro hermano Jesús. Y de manera presencial tenemos visitas, ¿visitas? Adelante, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Si gustan presentarse, ponerse de pie y que podamos saludarles, escuchar su nombre y poder saludarles. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos entonces a tener nuestro primer momento de alabanza con Israel. Les pido que se pongan de pie. Vamos a estar de pie y vamos a entonar la alabanza que nos va a dirigir nuestro hermano Israel. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? Son cantos que no sabemos todos. Y bueno, no sé si te los pasé a Nervo, si los puedes compartir por WhatsApp o los puedes poner en la pantalla. Y si quieres bajar un poco a mi micrófono para que no se... Ahí está bien. Y este canto dice confiar, yo estoy contigo, confiar. Nos dice el Señor que confiemos en Dios. ¿Quiénes confiamos en Él? Y estas mañanas hemos estado compartiendo no parte de nuestro aposento, sino algún testimonio de vida que hemos tenido, ¿verdad? Y yo decía, mañana, ¿cómo voy a dar testimonio hoy? No sé, o sea, la verdad no sé, me puse a recordar que a través de mi vida, ya conociendo a Cristo, aceptándolo como mi suficiente Salvador, pues todos los días hay algo que agradecer, por lo cual hay que dar testimonio. Y bueno, el Señor nos está invitando a confiar en Él. Si tenemos alguna enfermedad, que confiamos en Él, porque Él solamente va a hacer las cosas que Él sabe hacer y Él puede hacer, que ningún ser humano puede lograr hacerlo. Y bueno, vamos a contar.
Pueden sentarse, hermanos. Es momento de que podamos escuchar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y es el momento que puedan, el que guste pasar, para expresar una gratitud por lo que el Señor ha hecho en su vida. Adelante, Toño. Después Fer. Vi que estaban compitiendo. Hola hermanos, muy buenas noches. Es un honor estar nuevamente aquí. Ya di mi testimonio el día lunes al grupo de oración, no quería hablar, pero dije, bueno, si no hablamos las piedras hablarían, ¿verdad? Y entonces, yo creo que conforme va pasando ya la estancia en la iglesia nuevamente, pues creo que podemos decir que Dios siempre ha estado con nosotros. Tuve 20 días hospitalizado y a veces se me hacían eternos ya estar ahí. Y yo decía, pues ¿cuándo ya me van a dar de alta? Pero no era el tiempo. Y doy gracias a Dios porque aún en tanto tiempo que estuvimos,
y estudios y estudios y estudios. Y decía, bueno, pues no sé qué va a pasar. Y de verdad, yo tengo mucho que hablar y mucho que decir, pero vamos a ser concreto nada más para recordar, sí, porque las oraciones del justo pueden mucho. Y así lo creo. Nunca dejemos de orar, hermanos. De veras, se siente el espíritu que cuando yo, así que dormía y cuando era el grupo de oración, sentía que Dios me daba fuerzas para seguir adelante. Y un testimonio rápido, chiquito, nada más, era que cuando estaba yo recién operado y eran como las 2 de la mañana, y eso fue como para mí un bálsamo a mi vida, como a mí me gusta cantar y alabar al nombre de Dios. Eran las 2 de la mañana y cuando todos ya están un poco callados, porque en el hospital ya no sabemos si es de día o de noche, pero todos estaban ya durmiendo y descansando. Y escuché un canto precioso. Recién, ese día fue jueves cuando me habían operado. Y escuché que decía, cansado del camino, sediento de ti. Mi armadura desgastado, pero de todos modos vengo ante ti. Luché como soldado. Y a veces, sí, ¿verdad? Y yo digo, pues yo creo que soy esa persona. Ya mi armadura se desgastó. Pero con ayuda de Dios me enseñé adelante. Y ese canto lo escuché. Y cuando terminó, todo se quedó callado. Y pude dormir bien tranquilo. Y dije, gracias Dios, porque tú eres el que estás conmigo. Y voy a seguir luchando y peleando como tú quieras, Dios. Y si es tu voluntad que yo vuelva a regresar, pues ahora, Señor, mis manos pongo mi vida. Y doy gracias a Dios porque sí, me dio la oportunidad de regresar. Y yo decía, ¿qué voy a hacer más adelante? Mis planes a veces no son los que uno quiera, ¿verdad? Y voy a seguir alabando a Dios. Voy a seguir exaltando su nombre y darle la honra y la gloria. Porque por Él estoy aquí. Y por la ayuda de cada persona que estuvo orando. Me decía Franklin, estamos orando por ti. No te preocupes, estamos orando por ti. Y yo exhorto, hermanos, a que sigamos orando. Decían, nos paramos a las 5:30. Nos están parando 5:30 a orar, a interceder unos por otros. Y gracias a Dios, aquí estoy para su honra y su gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Toño. Es la muestra de que Dios está actuando en la vida de cada uno de nosotros. Adelante, Fer, por favor. Gracias, hermanos. Hola. Voy a contarles rápido y un poco chistoso porque tiene que ver así como el devocional que nos dio Isra en la mañana. No, bueno, yo no iba a ninguna cosa, pero tenía que ver con transporte y con las carreteras, ¿no? El fin de semana pasado desarrollamos un campamento para matrimonios en la Malinche. El plan de los hermanos era salir a las 3 de la tarde, pues yo estaba trabajando. Y aparte era la graduación de José, entonces pues no había forma, ¿no? Acabando la graduación de José, Josecito decidió ir a comer a su restaurante y entonces los policías nos dieron una media hora de sermón, de que no deberíamos hacer eso, y de que ahí matan, de que te asaltan, que los talamontes, y yo dije, pues nada, es que vas que por el oso yogi, no sé, se me hizo algo muy raro, porque es un parque nacional, uno creería que tiene toda la seguridad, ¿no? Y pues así va uno, bueno, no es que vaya yo así por la vida, pero pues voy haciendo lo que creo y pues nos topamos con eso. Estábamos muy temerosos de tantas historias que nos contaban los policías. Y Paquito y yo pues ya nos arrimamos aquí en la pluma y nos quedamos dormidos aquí.
Los despiertos tú y yo, que se duerman los demás, y ya a las 7 de la mañana nos vamos. Y el otro problema es que no había señal. Entonces, ahí andaba yo en medio del bosque buscando señal para que la hermana Queta nos mandara las reservaciones, y que con las reservaciones ya nos dejaban pasar, y ya estaba, ¿no? Entonces hubo un momento en donde, pum, me caen las fotos, ¿no? Y dije, a ver si quieren, porque ya saben, argumentan que no tienen la llave del candado. Pues ya, le enseño la foto al señor y otro ratito ahí de, no lo hagas, vienes con hijos, que no sé qué, y así, pues ya me lo dijiste, ¿no? Ya estoy aquí, ¿qué más voy a hacer, no? Y me dice, bueno, pasen, pero de aquí adelante ya no les garantizamos nada. Y le dije a Paquito, mira, ya estuvimos aquí parados como 40 minutos, ya está fría tu camioneta, ahora sí que de a Toreto. Híjole, yo te echo las largas para atrás para que veas bien al frente y nos vamos. Dice, bueno, va. Yo no sé cómo iba tan rápido en las curvas él, en una camioneta que yo dije, en cualquier momento se estampó. Que gracias a Dios llegamos pasamos la segunda flecha como rayo, ya nos habían radiado que nos iban a dar chance. Y gracias a Dios pues llegamos a nuestro destino final, ¿no? Llegamos Pero sí, fue un momento de muchísimo temor. Yo traía el vidrio abajo, escuchaba los coletos aullar, yo dije, en una de esas me brinca uno ahí con COVID y me hace algo. Entonces, estuvimos bien asustados. Pues. Ya cuando llegamos, justo enfrente de la puerta, y nos está viendo el policía que estamos orando, porque pues sí, nos habían, yo no sé si al menos la mitad de las historias que nos dijeron eran reales, pero sí tuvimos mucho temor en ese momento y pues doy gracias a Dios de que pudimos llegar con bien. Y bueno, ya, lo del campamento es otra cosa, pero doy gracias a Dios porque pues, es mi primera experiencia así en una carretera, de un poco de temor, pero gracias a Dios llegamos, estamos con bien, estamos vivos, la altura pega, entonces también tal vez ahí estábamos medio sopes, pero gracias a Dios llegamos sanos y salvos y la camioneta no le pasó nada. Entonces mi testimonio es lo único que le quiero dar gracias a Dios, porque pues sí, traer a los niños y que te digan esas cosas, pues dije no, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí y estamos con bien. Gracias, Fer. Nuestros hermanos que se encuentran conectados, ¿alguno quisiera dar un testimonio? Sí, yo quisiera dar un testimonio. Y si ¿Sí? mientras alguien se anima, sí, adelante. Alguien de los que están conectados también quiere. Sí, Catalino. ¿Entonces que lo dé primero el Catalino? ¿O su hermano? Ahorita después del hermano Jesús Castro, el hermano Catalino va a dar su testimonio. Adelante. Pastora, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios porque hoy y probablemente mañana concluye un ciclo escolar del cual quiero decirles que tenemos una pequeña escuela preescolar y primaria, pero que en el año 2020 pudimos haber cerrado por la pandemia y en el 21 pues nos sostuvo Dios, ya que nos bajó mucho la matrícula y muchos otros colegios cerraron porque no era rentable tener el 50% de alumnos, ¿no? Y más que nuestra escuela es pequeña. Y doy gracias a Dios porque a pesar de tantas vicisitudes, nos renunciaron algunos maestros, otros nos están cobrando su indemnización por los años prestados. La supervisión escolar en el área de preescolar nos está amenazando, pues en cierta forma, con que debemos suspender actividades porque no cumplimos con ciertos
requisitos como pagar el uso de suelo, como cubrir lo de bomberos, lo de protección civil, y todo eso acarrea grandes gastos que la escuela y las colegiaturas no dan para eso. Por eso algunos colegios decidieron cerrar. Bueno, pues brincamos el primer año de la pandemia con las clases en línea y luego ya el año pasado pues iniciamos este ciclo escolar que mañana concluye. Todavía nos renunció una maestra porque no le cumplimos exactamente los días que ella quiere que se le pague. Y diversas presiones, se nos enfermó la secretaria administrativa y bueno, pues debo decir que mi esposa ha trabajado intensamente a grado de que termina con un agotamiento enorme. Pero mañana, gracias a Dios, damos clausura a los cursos. Hoy me estuve firmando boletas, estuve firmando diplomas, y lo comento porque yo no era maestro, yo soy licenciado en economía, pero por la pandemia me puse a estudiar la maestría en educación y docencia, que la hice en año y medio, terminé en diciembre la maestría, y entonces me hicieron director de la escuela primaria donde estamos. Y también eso es motivo de gratitud al Señor porque lo ha permitido para poder apoyar a mi esposa y salir al quite porque francamente algunos cuando ven que se puede hundir el barco huyen y se van. Por eso les comparto esta gratitud al Señor porque nos ha sostenido, nos ha bendecido y nos ha socorrido porque además de poder cubrir mal, pero cubrimos la nómina, por lo menos en la escuela nos da para comer. Es todo. Doy gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano y de su familia. Y creo que ya no está... Ah, sí, ya está. Adelante, Cata. Pues me gozo de ver a nuestros hermanos allí en el presencial, dando honra y gloria a Dios por la vida de Toño, y gracias a Dios porque vemos respuesta a las oraciones, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y también en este día quiero darle gracias a Dios porque pude visitar a Rey David Macareno, porque ya lo habían dado de alta, bueno, lo dieron de alta la semana pasada y quedé de visitarle hoy. Y realmente me gozo en mi Dios porque el verlo con ese problema que él tenía de la meningitis y que realmente no daban esperanzas de vida, pero gracias a Dios, hermanos, por las oraciones, por este grupo, por los del aposento, por el grupo de oración, porque realmente fue una red de oración y no tan solo para el Rey David, sino para todas las necesidades. Pero vemos aquí la respuesta de nuestro Dios a estas peticiones y doy gracias por David, porque ahora que lo visité, pues sí me sorprendí mucho porque está consciente, me reconoció, bueno, reconoce a la gente, me reconoció, habla y empezó a hablar, gracias a Dios, y le comentaba ya algunas cosas, leí pasajes de la Biblia, estuve comentándole que sí hubo mucha gente que estuvo orando por él y dábamos gracias a Dios por ello, por su vida. Y cuando estuve platicando con él, le hacía un chiste y vi que se reía. Digo, no cabe duda que Dios es bueno. Y levantó sus manos para que empezara a ver que ya tiene movilidad en sus manos, en sus piernas todavía no, pero es maravilloso nuestro Dios por lo que Él hace en su tiempo y forma. Le agradecemos mucho y gracias, hermanos, por sus oraciones, y solo a nuestro Dios sea la honra y la gloria. Amén. Si alguien más quiere dar algún testimonio. ¿No? Bueno, vamos a tener un momento especial. Vamos a orar por nuestra pastora, nuestra hermana Arturo, ¿verdad?
¿Tienes un testimonio? A ver, ahorita damos, viene Abner para dar su testimonio también. Hola hermanos, buenas noches. Quien con nosotros, de verdad es muy poco el tiempo, nos han tocado pastores muy poco tiempo, de un año, pero pues gracias a Dios hemos podido trabajar con ellos y trabajar con usted ha sido un placer y una gran bendición. Entonces, básicamente, pues quiero darle gracias a Dios por su vida y queríamos también orar por su esposo aquí en el reclinatorio, junto con todos los fraternos, pero pues no importa, orar por usted va a ser demasiado bueno. Entonces le voy a pedir a nuestro hermano Tino si nos apoya a orar por la pastora y estemos todos en oración. Sí, si quieren pasar, hermanos, para que podamos orar de nuestras manos. Poderoso Dios, te alabamos, te bendecimos. Muchas cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has usado siervos, Señor, para que nos puedan guiar sobre tu camino. Gracias, Señor, por sus vidas, por la entrega que ellos han tenido, porque tú, Señor, nos has llamado para este día. En este momento queremos agradecer por la vida de nuestro pastor. Sabemos que es un escalón más que llevar, ¿no? En este tiempo sabemos que son situaciones así vivimos a través de la vida, de los cuales tenemos la oportunidad de jubilarse. Al no jubilarse de tu presencia, Señor, porque ella sigue usando, Señor. No vayas allá. Que tú le des fuerza, que le des fortaleza para seguir adelante. Como manejas para que se te damos gracias que vengas en su santo para bendecimos.
Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa, hermanos, y vamos a dar entonces momento de alabanza con Isra para el segundo momento, el segundo canto que nos puedas dirigir. Vamos a ponernos de pie para poder cantar. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. El Jesús, el Rey, es amor, es verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a dar la oportunidad a la pastora que trae el mensaje de esta noche. Pues mis hermanos, la forma en que habremos de estar estudiando esta carta a los tesalonicenses, habíamos dicho, es que ustedes leyeran y que en esta hora pudiéramos compartir lo que nos llamó la atención en la lectura, lo que nos inquietó, lo que nos impulsó a seguir leyendo la palabra de Dios. Entonces no sé si tengan listos un micrófono, por favor, para que si los hermanos que están aquí presentes quieran tomar la palabra. Vamos a tener lista en nuestra Biblia la carta, la primera carta a los tesalonicenses que estaremos leyendo, estudiando en esta tarde. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario al respecto del estudio que tenemos pendiente.
alguien que no haya leído, que haya anotado por ahí algo. Bueno, si no es así, vamos a leer el primer capítulo de la carta a los tesalonicenses. Lo más importante de esta carta es que después de analizarla, de haber estudiado cada una de sus partes, podamos leerla nuevamente, toda completa, en una sola sentada, pudiéramos decir. Y van a ver que va a ser diferente la forma en la cual vamos a entender el mensaje que tiene Dios para nuestra vida. Entonces vamos a darle lectura, la vamos a hacer alternada. Le voy a pedir a Isra que sea él el que lea los versículos nones y yo leeré los versículos pares. Por favor, Isra. Del capítulo 1 de primera carta a los tesalonicenses, por favor. Dice Pablo Silvano, a la iglesia de los tesalonicenses, Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar de vuestra fe en Dios y vuestra fe, leo nuevamente, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Palabra de nuestro Dios. Muy bien, dice Tesalonicenses 1:10, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Mis queridos hermanos, la esperanza que todo cristiano tenemos no es vivir en esta vida una vida placentera. Sabemos que en este mundo tendremos aflicciones y tendremos persecuciones, pero la esperanza que nos mantiene firmes en nuestra fe es precisamente que tenemos una vida diferente prometida, una vida en plenitud. Esperamos entonces la llegada de nuestro Señor. Y esta es la esperanza que tenemos todos los cristianos desde un inicio del cristianismo hasta nuestros días. Entonces ya habíamos visto que el autor de esta carta es el Espíritu Santo, ya que inspiró al apóstol Pablo, que fue el que escribió la carta. La fecha de escritura aproximadamente entre los años 51 y 52 después de Cristo. Lugar donde se escribió desde Atenas o Corinto, destinatarios a la comunidad cristiana de Tesalónica. Recordemos que esta iglesia es una iglesia recién formada, es una iglesia que empieza a crecer y por eso es que Pablo se preocupa mucho de lo que están viviendo.
El propósito es entonces llevar a los creyentes, llenar a los creyentes de esperanza inagotable y ayudarles a encontrar fuerzas cuando son atacados por su fe. Es muy importante que en toda la lectura de la palabra de Dios podamos distinguir qué es lo que está pasando y cuál es el mensaje que Dios tiene para su pueblo. En este caso están siendo perseguidos por la fe. Hay tribulación, hay dolor, hay muerte. Entonces, en medio de todo eso, cuando nosotros tenemos una promesa de una vida diferente, una vida en Cristo que nos ayuda a seguir adelante, pues nosotros esperamos todo menos que haya tribulación, que haya problemas y que haya dificultades. Pero desde la vida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que en este mundo de pecado, mientras el pecado esté reinando, vamos a tener persecución, va a haber muerte, va a haber dolor, va a haber lágrimas, va a haber angustia, va a haber preocupación. Pero Dios ha venido a este mundo y ha abierto el camino y Él nos dice que esto va a cambiar. Cuando nosotros estemos maduros en la fe, podremos vivir aún en este mundo lleno de dolor, de violencia, de tristeza, de desesperación, de enfermedad. Nosotros tenemos un Dios que nos levantará, que nos fortalecerá y que nos dará esa vida en plenitud. Así es que es la esperanza en medio de tribulaciones que nosotros vamos a tener en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vemos en esta carta como enseñanzas que fortalecen nuestra relación con Dios? A eso se le llaman aportes doctrinales. ¿Qué es lo que creemos? Porque han sido promesas de Dios para nuestra vida. En esta carta vamos a distinguir, así como hemos leído, lo primero que vamos a distinguir es la fe. Una fe que actúa, como dice Romanos, una fe que actúa por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que no debemos de olvidar leer la palabra, pero sobre todo escudriñarla. No pensar que ya lo hemos leído todo, que ya lo sabemos todo. No me acuerdo en qué momento comentaba sobre el Salmo 23. En mi caso, el Salmo 23 lo aprendí desde que estaba aprendiendo a hablar. Fue lo primero que me enseñaron, el Salmo 23. Y entonces para mí el Salmo 23 es una enseñanza bastante fuerte y que la he aprendido desde chiquita. Y apenas, recientemente que estábamos el año pasado leyendo los Salmos, nos tocó estudiar el Salmo nuevamente a repasar. Y algo que me impactó, que no había reconocido, que no lo había visto como esa parte importante en nuestra vida cristiana, en mi vida cristiana, fue la de: y tus misericordias me seguirán todos los días de mi vida. Y entonces, al estar haciendo el análisis del Salmo, es tus misericordias, oh Dios, tus misericordias es darnos todo lo que no merecemos. No darnos lo que merecemos. Merecemos el castigo, merecemos la muerte, merecemos tantas cosas y no nos las da. Y esas misericordias, decía el comentarista bíblico, donde dice me seguirán, es no ir caminando atrás de nosotros así como que por casualidad, sino es como aquellos, y bueno, aquí valga la comparación, pero no porque es comparación con los animales, sino con el actuar de estos animales, de los perros, ¿verdad? Que cuando siguen a una presa, cuando quieren acabar con ella, van siguiéndola, pero con todo, ¿verdad? Quieren alcanzarlo y quieren lograr su propósito y no importa qué es lo que se les atraviese. A mí me pareció fantástico poder ver o poder entender que las misericordias de Dios me persiguen de esa manera. No importa los obstáculos, no importa lo que quiere Dios es bendecirnos, lo que quiere Dios es alcanzar el propósito para el cual nos ha formado. Y eso es maravilloso. Entonces no dejemos de leer la palabra, no dejemos de escudriñarla, no dejemos de
que ésta nos impacte. Entonces, en esta carta lo que vamos a ver es que la fe, el creer en Cristo Jesús, es la obra del Evangelio. Es el escuchar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, pero no como cualquier noticia, no como cualquier palabrería, no como cualquier anuncio, no como el merolico que está anunciando un producto, sino que viene este evangelio, esta buena noticia, con el convencimiento de Dios en nuestro corazón para creer efectivamente que Dios está con nosotros. El segundo punto doctrinal es que fortalece la doctrina de la venida del Señor Jesús, es decir, que afirma que nuestro Dios viene por su iglesia. Pero en y lo vamos a estar viendo en esta carta, cómo es que habla del día del Señor, y habla del día del Señor como debemos de entenderlo, no como un momento en la historia, no precisamente como un día y lo que sucede en ese día, sino es todos los acontecimientos que vienen a través de Cristo Jesús en esa venida. Y lo primero que vemos es que Él desciende, que arrebata a la iglesia, que viene tribulación y que viene juicio. Entonces es importante que nosotros sepamos que las promesas de Dios para bendición y para maldición, no en el sentido de que sea el malo, sino de las cosas que nos separan de Dios, van a suceder. Y también en el tercer punto, la voluntad de Dios es la santificación, que quiere que nosotros alcancemos esa perfección de tal manera que hoy en día podamos vivir y disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No importa qué estamos pasando, no importa. Hoy escuchábamos el testimonio de Toño y creo que pasó muy rápido ese momento que dijo, yo ya estaba desesperado, a mí se me hizo eterno estar en el hospital, y yo ya quería salir de ese lugar y no veía cómo salir adelante, ¿no? Entonces había angustia, había preocupación, pero dice, de repente vino a mi vida ese silencio, como cuando dice la palabra, estad quietos y reconoced que el Señor es Dios. Y entonces yo me imagino ese momento de él, ¿no? En el que, cansado efectivamente, reconoce que el Señor le levanta, le fortalece, lo cree, que es la fe, cree en el Señor y se hace posible el reino de los cielos en su vida. A pesar de estar en el hospital, a pesar de tener mucho dolor, él tiene confianza de que Dios lo sacará adelante. Y por último, la resurrección y el arrebatamiento, que de verdad sucede esto de la resurrección y que vamos a ver ese momento de que habla la palabra de Dios, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, si hemos quedado aquí, pues seremos arrebatados. Entonces nos está hablando de esa resurrección que ya sucedió y que sucede cuando nosotros morimos, en el momento en que morimos en Cristo, despertamos en Cristo y viene esa resurrección. Y ahí es donde nos damos cuenta que no es un momento específico, no es un tiempo determinado, sino que viene así como que dándose desde que dice el Señor, Él ya está, el reino de los cielos ya está, y pero no todavía completamente. Vemos en este capítulo, vemos es toda la estructura del libro, que esto ya lo vimos, cómo se encuentra, que tenemos un saludo y tenemos el desarrollo de los temas y luego la exhortación final y la conclusión. Las palabras claves que tenemos que estar buscando en esta lectura que vamos a hacer, que hagamos de la carta, lo primero es que tenemos que encontramos es la palabra evangelio. La palabra evangelio, recordemos que significa las buenas noticias, pero no solo como palabra, sino como el logos, lo que es Jesús.
Jesús vino a nosotros y Jesús vino con ese mensaje, pero no un mensaje de palabrería, sino un mensaje de acción, de actuar, de ser. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo en esta palabra de Tesalonicenses, la palabra evangelio, que venga a nuestra mente ese poder de Dios que viene por las buenas noticias a través del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver esta Trinidad trabajando fuertemente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en favor de la iglesia. Encontramos la palabra fe en el sentido de que la fe nos lleva a la acción, de que el amor es fuerte, es por el amor en que nosotros vamos a poder concretizar el propósito de Dios para el mundo, para la humanidad, y esa esperanza de que tenemos un lugar con el Señor. Jesucristo y cualquier referencia a Él estará mencionado constantemente porque Él es el que ha propiciado todo esto en nosotros, toda esta bendición, toda esta este mensaje. Encontraremos a Dios como Dios Trino, al Espíritu Santo, y se estará hablando de las aflicciones que sufre el pueblo de Dios como persecución. Y entonces podemos seguir adelante porque tenemos una esperanza que está en el día del Señor. Y ya empezamos a hablar, como les decía, del día del Señor. Entonces, en el saludo, nosotros vemos que está Pablo y Silvano y Timoteo, están orando por la iglesia, y por eso es que Pablo dice a los tesalonicenses que están orando por ellos. Pablo fue un hombre increíble y un apóstol de Dios, pero usualmente no trabajaba solo, siempre que podía, trabajaba con un equipo. Esto es lo primero que nos enseña la primera carta a los tesalonicenses. Somos una iglesia que no trabajamos solos, como hace rato oraban, ¿verdad? Oraban con respecto a mi esposo, con respecto a mi llamado. Yo recuerdo que cuando le dije a mi esposo que tenía el llamado al pastorado, él me dice, qué bueno, me da mucho gusto, el llamado es para ti. Para mí es otra cosa, es otro llamado. Y sin embargo, pues el Señor nos va llamando y nos va involucrando en este llamado, porque si somos una pareja, si somos esposos, entonces el Señor también va confirmando el llamado. No es de la misma manera, en algún momento pensamos que Arturo también estaba llamado al pastorado, quiso iniciar, pero el Señor confirmó que el llamado para él era en otro sentido. Él decía, mi llamado es para ser tu chofer. Dice, porque solamente así va segura. Bueno, el Señor nos va preparando como un equipo en ese propósito de trabajo. Así es que debemos de reconocerlo y de buscar no trabajar solos. A veces no nos gusta la manera en que los otros hacen las cosas y por eso es que a veces decimos, prefiero hacerlo yo solo, hacerlo yo, porque si no, nada sale bien, porque si no, estoy a expensas de otro y no lo terminamos pronto. Pero eso no es cierto, esos son engaños del enemigo. Realmente cuando trabajamos en equipo, trabajamos mejor. Y es importante que sepamos que los destinatarios son la iglesia. Recordemos que iglesia se usa en varias partes de la Biblia de dos maneras. La primera es como la iglesia universal, todos los creyentes. Y en otros momentos se habla como ese cuerpo de Cristo localizado, ¿no? Entonces, en este momento, esta iglesia de los tesalonicenses es para ellos esta enseñanza, es decir, es ahora para nosotros como iglesia local. Tenemos que recibir ese mensaje como iglesia local. Entonces, el mismo Pablo funda la iglesia en Tesalónica en un segundo viaje misionero, como ya lo habíamos leído en Hechos 17. Las características de los destinatarios son
deseables en los creyentes en todos los tiempos. Eran ellos el resultado de un trabajo de evangelización, pero sobre todo de discipulado. Hermanos, tenemos que estudiar, porque si no estudiamos, entonces no podemos vivir, porque no es tanto para enseñar. El aprendizaje que nosotros tenemos que hacer y que debemos hacer es para aplicar ese conocimiento en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento, no porque Dios no nos los dé, sino porque nosotros no lo aceptamos, no lo buscamos, no lo hacemos como debe de ser. Son recordados con gratitud en primer lugar los destinatarios y se ora por ellos porque ellos mostraban con acciones su fe, trabajaban y hacían las cosas con amor y mantenían su esperanza y su constancia. Estas son 3 características que todo creyente debemos de tener. Debemos de querer hacer las cosas por fe, debemos de trabajar con dedicación, por amor a Dios, por amor a los hermanos, por amor a la obra y mantenernos firmes de que el Señor prosperará lo que hacemos y el Señor nos bendecirá abundantemente. Entonces, estos tesalonicenses, al practicar la fe, el amor y la esperanza, pudieron ellos impactar a las demás comunidades. Por eso es importante que nosotros vivamos lo mismo, de tal manera que podamos impactar a los demás. Ellos habían llegado a la fe mediante la predicación del Evangelio, pero decíamos no una predicación de palabrería, sino una predicación de una vida transformada por medio del Espíritu Santo y un Espíritu Santo que toca el corazón de los demás. El Evangelio, Pablo lo había predicado no solo con palabras, sino respaldado por el poder del Espíritu Santo. Por el amor hacia los tesalonicenses, los predicadores estaban respaldados por su ejemplo de que hacían lo que predicaban. Y es por eso que nosotros tenemos que no solamente hablar, sino hacer lo que predicamos. Decimos que Dios es amor y que el Dios de amor está en nosotros, debemos de practicar el amor. Los tesalonicenses habían sido abiertos a recibir la palabra, imitando a quien se las compartió. Entonces el Evangelio llega en forma inesperada, pero llega con grandes promesas y es impactada, y este testimonio logra impactar a las otras comunidades. En cuanto a la doctrina, entonces vemos 3 cosas importantes. Los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que convertirnos de los ídolos a Dios. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? No solamente son los ídolos que conocemos de barro, de madera, sino el dinero, el trabajo, las personas a veces son nuestros ídolos. Es importante que para que nuestra vida sea cambiada y transformada, nos convirtamos de los ídolos. Los tesalonicenses sirvieron al Dios vivo y verdadero. Los que los rodeaban, a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, servían a esos dioses mudos, esos dioses que no ven, que no hablan, y ellos reconocieron al único Dios vivo y verdadero. Es por eso que nosotros debemos reconocer y tener un encuentro personal con Dios. Hasta que no tengamos un encuentro personal con Dios, con ese Dios vivo y ese Dios verdadero, nosotros no dejaremos esos ídolos que a veces venimos arrastrando. Esperaban la venida de Cristo y la conversión se expresa en 2 formas: servir y esperar. Eso es lo que nosotros aprendemos de esta carta, que vamos a servir y vamos a esperar. Entonces, el Evangelio llega, esto ya lo vimos, y esto es lo que aprendemos en este primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿No? ¿Todo tan claro como el chocolate blanco? Sí, mi hermano. Como dice usted, pastora,
si nosotros queremos aprender, tener conocimiento de todos esos acontecimientos que de alguna manera Saulo, como se menciona, tenemos también que interesarnos cuál fue el propósito de todas las cartas que llevaban en cada iglesia. Como comenta usted, para mí, pues, cuando empezaron a decir que íbamos a estudiar la carta a los tesalonicenses, yo tengo un libro en la cual habla de la segunda venida de Cristo. Digo, bueno, la segunda venida de Cristo lo empecé a leer, ya lo dejé un rato por seguirle, pero es muy interesante, muy interesante. En cuanto a lo que es los ídolos, hay una modalidad, se puede decir, antes y después. Antes, pues, eran ídolos, como usted decía, que eran hechos de arcilla, de madera, de oro, de lo que pudiera haber, ¿no? Y de lo que le presentaba cuando no se conocía a Cristo. Entonces, una vez que conoce uno a Cristo, ¿cuáles son esos ídolos? Hoy en día, puede ser el fútbol, puede ser bueno, hay tantas cosas que... Sí, las compras. Las novelas, por decir, el trabajo, como les decía. O son muchas cosas que hoy en día se están viviendo, que para nosotros deberíamos de identificar bien como ídolos, ¿sí? Ya no asistimos a la iglesia porque pues tenemos otras cosas que hacer y esos son ídolos para nosotros. Debemos de entenderlo así. Pero como usted dice, si no leemos, si no escudriñamos, pues no tenemos el conocimiento para cómo defendernos ante la vida y ante también el enemigo que de alguna manera acecha nuestras vidas. Porque algo hay dentro de nosotros, de veras, que nos impide hacer tales cosas. Y eso lo habla más adelante, ¿no? Exactamente. Eso lo habla más adelante. Pero qué bueno, vaya. Yo en sí también dije, bueno, voy a leer, me interesa. ¿Quién fue? Digo, sí, ¿quién fue Pablo? De alguna manera, bueno, Pablo, se puede decir que él es de la tribu de Benjamín, ¿sí? Es hijo de un padre romano, se dedicó a hacer tiendas las tiendas que eran de lona. De lona. Y se puede decir que estaba bajo la educación de Gamaliel. Y como comenta ahí adelante, que es fariseo, hebreo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que debemos estudiar de él y qué es lo que nos hace entender cuál es su visión. Entonces, desde el principio, yo creo que deberíamos de retomar en un estudio y dejarnos tareas y traerlas acá. A ver, hermano, vamos a buscar bien y que nos digan quién fue Saulo, por qué se le llama Saulo y por qué se le llama Pablo. Entonces son muchas cosas en las que debemos de ir estudiando desde fondo, desde raíz, ¿sí? ¿Por qué se menciona mucho en la iglesia? Siempre, vayamos a Juan, vayamos a Tesalonicenses, vayamos a Timoteo. Bueno, pero bueno, son epístolas, cartas que de alguna manera Pablo escribió. Pero esto es conforme a lo que él, como misionero, fundando iglesias. Pero ¿qué cambio hubo en él? ¿Qué hubo antes de él? Es algo interesante, para mí es algo interesante. Sí, bastante. Entonces, ¿qué debemos de tomar como ejemplo en la vida de Pablo? Yo siento que sí, nos estamos perdiendo de mucho conocimiento. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Sí, así es que el propósito de la carta
quizás lo mencionamos en la primera reunión, que Pablo es un discípulo de Jesús. Es un discípulo de Jesús no porque haya estado con Jesús caminando con él y aprendiendo de él, sino porque Jesús se le aparece una vez que ya está resucitado, una vez que ha ascendido al cielo. Esto es algo maravilloso. Entonces, Pablo logra recibir esta presencia de Dios y entonces es un discípulo porque está aprendiendo, pero al mismo tiempo él está enseñando, es llevado a enseñar, por eso se le llama también apóstol. Es un apóstol, va enviado a enseñar y a hacer esos discípulos, va a crecer, va a hacer que la iglesia empiece a crecer y va a predicar del evangelio. Entonces, cuando llega a esta iglesia, cuando empieza a surgir la iglesia de Tesalónica, él está siendo perseguido por esas ideas de un rey que es Cristo Jesús y no hay nada más que él. Entonces empiezan a perseguirlo. Él tiene que dejar a la iglesia nuevecita y él sabe la necesidad que tiene la iglesia de crecer. Tenemos, mis hermanos, la necesidad de crecer y crecer en el conocimiento de Dios. En ese lugar, que es un puerto, Tesalónica, llegan muchas ideologías, llega mucha gente con ideas nuevas, con mensajes diferentes, y entonces están en duda porque la gente empieza a morir. Y entonces dicen, bueno, si no ha venido Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo que están muriendo? Empieza angustia, preocupación, porque están distorsionando lo que es la venida de Cristo como lo vemos ahora. Entonces él ve la necesidad urgente de instruir y por eso son estas cartas. Cada carta que él redacta, cada carta que le envía es aclarando cosas doctrinales, lo que Dios tiene preparado, pero por esa comunión que tiene Pablo con Dios de haber sido primero formado en toda la ley y después perseguir a Jesús porque no reconocía que él fuera Dios, porque él sabía que Dios era todopoderoso y no podía llegar como hombre y no aceptaba eso, pero cuando Dios le manifiesta su propósito, lo entiende y se va a hacerlo. Entonces, por eso es que tenemos que leer esas cartas, todas las cartas de Pablo, minuciosamente, porque nos hablan de lo que es el propósito de Dios, lo que Él tiene preparado para nosotros, lo que es la redención, lo que es la salvación y lo que es precisamente esta segunda venida de Cristo que viene más adelante, preciosa y que nos va a instruir mucho. Y que aquí es, como dice el hermano Tino, leer no solo la carta a los tesalonicenses, sino también Apocalipsis, que viene siendo conjuntamente con esta carta para poder entender sus propósitos. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no es así, lo terminamos. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra poderosa. Te pedimos que seas tú siguiendo hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos entender perfectamente bien lo que tú tienes preparado para nosotros, para permanecer firmes en tus caminos y poder alcanzar el propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, pastora. Vamos a continuar con nuestro programa. La bienvenida, ya todos hemos recibido la bienvenida a esta reunión y también a los que están conectados. Un saludo a todos nuestros hermanos que están conectados y nos da mucho gusto saludarles y saber que están escuchándonos y que estamos en unidad. Y vamos a pasar a los avisos. Los avisos que se encuentran es invitarlos a que se puedan incorporar al aposento alto a las 5:30 de la mañana. Si ya no pueden dormir y ya también quieren dedicarle un tiempo a la oración, es un buen momento para poder dedicarle este tiempo al Señor. También la velada es este viernes, es la media velada de oración
dirigida por nuestro hermano Toño Xicotenca también. Agradecemos su trabajo y su servicio, su ministerio en este trabajo. También este sábado es la visita al hospital a las 7 de la mañana, para que los que gusten incorporarse al trabajo también lo puedan realizar. Preguntar si hay algún otro aviso entre nosotros, entre los hermanos. Ya Abner puso que no se vayan, después de la reunión habrá un convivio con la pastora. Entonces, agradeciendo el tiempo que estuvo con nosotros y podamos participar. Aquí lo sentimos por aquellos que se encuentran virtuales, porque no van a poder disfrutar de convivir con nosotros, pero en otro momento podrán hacerlo. Entonces, vamos a continuar con las ofrendas. Les voy a pedir que se pongan de pie. Le voy a pedir a mi hermano Tino que nos ayude, por favor. Y vamos a repetir el texto que acostumbramos para levantar las ofrendas. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque el Señor da al dador alegre. Amén. Consagrar la Poderoso Dios, te damos gracias, Señor, porque está, Señor, siempre está con nosotros y también congregados, Señor, en tu iglesia, Señor, también participando, todas aquellas personas que has escogido para que tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a extender más nuestro entendimiento, dar más en tu palabra, para poder hacer frente, Señor, a todas las situaciones que se viven día a día en este tiempo para especial. Y, Señor, en este momento pedimos que hagas las ofrendas, Señor, y que bendigas las manos que las dieron, que tú pongas cada una de necesidades y que, Señor, habla de libertad y derramas de bendiciones, Señor, en cada uno. Todo esto que vamos a dar en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Ya nada más vamos a recibir la bendición por parte de la pastora y posteriormente podamos hacer un círculo y poder estar aquí reunidos y podemos recibir la bendición y después el lema de la fraternidad. Les recuerdo que tenemos la lectura para el próximo miércoles, Dios mediante. Vamos a continuar en la página 26. Está la conducta del apóstol Pablo y abarca el capítulo número 2 de los versículos 1 al 12. Para nuestro próximo estudio, por favor, de la siguiente semana. Gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu amor. Gracias porque nos permitiste estar reunidos en esta noche. Y continuamos con las actividades que tenemos programadas para esta noche. Te pedimos que tú sigas con nosotros y que este descanso que tenemos para esta noche sea cuidado por ti, que podamos despertar el día de mañana para tu honra y tu gloria, que continuemos dándote esa honra y esa gloria que solamente tú mereces. Así entonces pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de tus hijos, ahora y siempre. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos y los momentos lo arrebatan. Estamos despedidos, hermanos, pasamos. Gracias. Al salón. Gracias. Bendiciones, mis amados hermanos. El Señor siga cuidando de sus vidas y de sus familias.
Que Dios los bendiga, buenas noches. Saludos a todos, bendiciones. Saludos a todos. Creo que les cerré Dios, José Luis, la Dios sesión para que se puedan despedir todos completamente. todos. A todos, hermano Max, que Dios lo bendiga. Gracias, hermano Catalino. Hugo, Dios te bendiga, Hugo. Dios te bendiga, Ulises. Dios te bendiga. Ese salió hurón. Que Dios lo bendiga. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches.